Agradecemos al Señor por este momento que nos da de poder estar juntos nuevamente allá en la transmisión. Son bienvenidos. Y bueno, vamos a meditar la palabra juntos y vamos a abrir Juan capítulo 12. Juan capítulo 12. Y vamos a leer estos pasajes, capítulo 12, verso 37, dice así: pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías, que dijo: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías: cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Bueno, nuestro título del tema es Juicio por la incredulidad, ¿verdad? Y bueno, yo creo que estos pasajes están muy claros y vamos a estar estudiándolos juntos. Creo que la mayoría de nosotros nos hemos enfrentado a personas que son así, ¿no? O sea, usted le está hablando la palabra o lo quiere hacer entrar en razón, pero son muy, ¿cómo se dirá? Necios. Ajá, y no le dejan. Usted le explica y va la palabra y no le dejan. Hace un tiempo una tía vino aquí a México y bueno, estaba mi pastor, mi suegro, y él le empezó a compartir la palabra y ella empezó a ver mejoría, ¿no?, en su enfermedad y ella empezó a creer. Pero traía arraigada tantas cosas que al llegar otra vez a la colonia volvió a su vieja vida. Sí, volvió a recoger todo lo que tenía, cómo vivía y bueno, volvió a vivir su vida anterior. Entonces mi mamá fue a visitarla y le dijo que era necesario que hubiera un cambio en su vida. Así que si ella había recibido a Jesús en su vida, en su corazón, ella había decidido que Él gobernara su vida, entonces tenía que haber un cambio en ella. Pero ella se puso igual, muy enojada, muy necia. Quizás aquí lo aceptó porque estaba en casa ajena, estaba en la casa de mi pastor. Entonces podría ser que por eso ella aceptó, ¿no? Pero cuando llega a su casa y mi mamá va y le habla, ella se pone necia. Ella no quiere recibir y no quiso. Y lo que le contestó fue: todo lo que tú me estás diciendo, yo ya lo sé. Porque el Señor, ella decía Tabo, mi suegro se llama Octavio, pero ella le decía Tabo. El Señor Tabo me dijo todo lo que tenía que saber y todo ya lo sé. Entonces no hay necesidad que me estés recalcando nuevamente lo que Él ya me dijo. Y si me vas a venir a visitar, que sea por otra cosa, porque quieres venir a verme, pero ya no me hables, porque ya todo lo sé. Y creo que la mayoría nos hemos enfrentado con ese tipo de persona. Y si no, mismos nosotros fuimos así. Veníamos con un conocimiento y no queríamos salir de ese conocimiento a pesar que nos abrían la Biblia y nos decían: es que la palabra dice así. Cuando nosotros comenzamos a meditar la palabra, hubo mucho problema de parte mía hacia mi esposo. Porque mi esposo trataba de enfocarme en la palabra y decirme: es que la palabra dice así, tú estás fuera de contexto, me decía. ¿No le crees a Dios? Le llegué a decir una vez: arranca esa hoja. Y eso lo escuché de una hermana de la iglesia, yo lo copié. Porque una hermana lo dijo, yo también lo dije. ¿No le crees a Dios? Arranca esa hoja entonces, porque tú no le crees a Dios. Porque ahí dice en la palabra, así, así. Sí, pero hay que ver el contexto, me decía mi esposo. O sea, estaba necia. No entraba en razón, aunque me estaban explicando la palabra. Me lo estaba enseñando la palabra, dice así. Pero hoy que meditamos estos pasajes, nos lleva a recordar, hermanos, nuestra vida cómo era.
cómo aprendimos a caminar en el Evangelio y no queremos cambiar, estamos cuadrados. No queremos que haya un cambio en nuestra vida a través de la palabra. Porque así hemos aprendido. Y vemos a estos hombres de esta manera. Juan aquí, vamos a estar viendo, hermanos, qué es lo que va a estar haciendo Juan en estos versos. Pero antes de entrar a nuestro tema, oramos, hermanos. Amado Dios, en esta hora nos acercamos delante de tu presencia, agradeciéndote, Padre eterno, por tu grande amor y tu grande misericordia. Agradeciéndote, Padre, porque nos permites poder compartir tu palabra y estar en esa armonía con mis hermanos. Agradeciéndote porque tienes misericordia de nosotros, porque nos has lavado, nos has limpiado y estamos aquí. Pero hoy vamos a meditar tu palabra. Y si tú quieres hablarnos en alguna área de nuestra vida y es por eso que la estás enviando, ruego a tu Espíritu Santo que esté haciendo su trabajo en cada uno de nosotros. Te lo ruego en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Bueno, entonces vamos a leer estos versos en el capítulo 12, verso 37, pero vamos a empezar desde el 36 al final. Dice: estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque también le dijo Isaías: cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Esta versión, Reina Valera, parece que se entiende mejor en la NBI, Nueva Versión Internacional, que dice que cegó los ojos de ellos y endureció su corazón para que no vean con los ojos y no entiendan con el corazón. O sea, ¿qué hizo Dios? Endureció el corazón. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad que no vean con sus ojos y para que no entiendan con el corazón. Está más entendible, pero esto realmente lo que está diciendo aquí, que Dios hizo esto, hay que verlo desde el contexto. ¿Por qué digo esto, hermanos? ¿Cómo estamos meditando el libro de Juan? ¿Jesús se está refiriendo solamente a ciertas personas? No, el mensaje es para todos. El mensaje es para todos. Y Juan 3:16, muy conocido, ¿qué dice? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su único Hijo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios amó a todo el mundo y por esa razón envía a su Hijo Jesús. Luego vamos viendo, conforme venimos meditando, vamos viendo cómo Jesús va enseñándoles a ellos cómo tienen que vivir, que lo tienen que aceptar como el Mesías. Él es el Mesías, Él es el enviado. Es lo que viene anunciando, esa salvación. Pero ellos están enfocados, hermanos, en lo que ellos han entendido hasta aquí. Pero lo han entendido de esta manera porque ahí está su corazón. Mire, hermanos, vamos a ir en los versos 27 de ese mismo capítulo 12. Dice: ahora está turbada mi alma, dice Jesús. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto ha llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces, mire, escuche bien, hermanos. Entonces vino una voz del cielo: lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba allí y había oído la voz decía que había sido un trueno
Otros decían, un ángel le ha hablado. Y dice Jesús, no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de ustedes. Para que ustedes crean de parte de quién vengo. Pero hermano, era tan claro. Oyeron la voz de Dios que decía, lo he glorificado y lo glorificaré aún. Pero ellos decían, es un ángel que habló. Es un trueno, decían otros. ¿Cómo no podían entender o escuchar esa voz? ¿Por qué no lo podían entender? Dice en el 31, ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Dice Jesús, voy a ser levantado, voy a ser crucificado. De eso viene hablando en el 27. De su hora que ha llegado, voy a ser levantado. ¿Pero qué va a hacer? A todos los atraeré a mí, dice. A todos, hermanos. Entonces, ¿cómo podemos entender cuando dice que Dios cegó los ojos de ellos? Significa, hermanos, que los dejó a su necio corazón. Los dejó que vivieran como ellos quisieran, al deseo de su corazón. Este es el juicio más terrible, hermanos. ¿Sabe por qué? Porque podemos engañarnos. Creer que porque un día tomamos una decisión de aceptar a Cristo en nuestra vida, en nuestro corazón, de que Él gobierne nuestra vida, pero no vivimos bajo ese gobierno, solamente hicimos una confesión, es peligroso. Es peligroso porque podemos creer como ellos, creer que eran la nación de Dios. Por lo tanto, ellos no reconocían que tenía que haber una liberación de pecado, que era necesario que Cristo viniera a liberarlos del pecado. Pero ellos veían a un libertador político, un libertador que viniera a liberarlos del gobierno romano, de los enemigos. Un libertador como el rey David. Así esperaban ellos. Y podemos decir, es que ellos no podían entender porque las escrituras decían así del Cristo. Las escrituras hablaban así del Cristo, que iba a venir, iba a permanecer. Y podemos justificarlos. Algo que vemos aquí, hermanos, en el verso 31, dice, ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. ¿Qué significa esto, hermanos? Que Cristo vino para dar libertad. Y se los está diciendo a ellos. A ellos se los está diciendo, este príncipe de este mundo será echado fuera, es derrotado. Para Satanás, la crucifixión de Jesús, para él era victoria lo que estaba sucediendo. Pero para Jesús, para Satanás era victoria, pero para Jesús, ¿qué era, hermanos? Era una victoria y una derrota para Satanás. Victoria para Jesús, para nosotros, sus hijos, pero también una derrota para Satanás. Esto hizo que nosotros cambiáramos de identidad. Dice Efesios, antes estábamos bajo los principados de las tinieblas, pero Él ha hecho ese cambio. En segunda de, que es, creo que de Timoteo, no, déjelo checo.
Es Colosenses, perdón. En Colosenses, hermanos, Pablo dice una metáfora sobre este acto de Jesús. En el verso 14, capítulo 2 de Colosenses, verso 14. Dice así: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándolo de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a los potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Era un triunfo de Jesús. Y Pablo lo narra de esta manera. Había un contrato, vamos a decirlo así, en las manos de Satanás. Nosotros le pertenecíamos a Satanás. Pero ¿qué hizo Jesús? En Juan dice, ese príncipe es echado fuera. Es destruido con la muerte y resurrección de Jesús. Entonces nosotros pasamos a pertenecer a una nueva nacionalidad, a una nueva identidad tenemos ahora, hermanos. Ya no somos hijos de las tinieblas. Esto lo está explicando Jesús. Está diciéndoles a ellos: por ustedes es que Dios contestó. Dice Jesús: Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo: lo he glorificado y aún lo he de glorificar otra vez. Pero ellos sin entender. Dice en el 33: y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Esto lo entendieron, porque le dicen los judíos. Los judíos respondieron, le respondió la gente: nosotros hemos oído de la ley que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es el Hijo del Hombre? Ellos dicen: hemos escuchado de la ley que el Cristo permanecerá para siempre. O sea, sí conocían la ley, ¿verdad? Habían escuchado que venía un Cristo y que iba a permanecer para siempre. Esto lo encontramos en Ezequiel 37. Hay muchos pasajes, pero vamos a Ezequiel capítulo 37. Dice, aquí nos habla de que iba a venir el siervo de Dios. Dice: mi siervo David será rey sobre ellos, en el 24. Mi siervo David será rey sobre ellos, y todos ellos tendrán un solo pastor, y andarán en mis preceptos, y mis estatutos guardarán, y los pondrán por obra. Habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob, en la cual habitaron vuestros padres. En ella habitarán ellos, sus hijos y sus hijos de sus hijos, para siempre. Y mi siervo David será príncipe de ellos para siempre. Y haré con ellos pacto de paz, pacto perpetuo será con ellos, y los estableceré y los multiplicaré, y pondré mi santuario entre ellos para siempre. Estará en medio de ellos mi tabernáculo, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y sabrán las naciones que yo, Jehová, santifico a Israel, estando mi santuario en medio de ellos para siempre. En Daniel, miren lo que dice Daniel capítulo 7. Ahí nada más pásese adelantito de Ezequiel, está Daniel capítulo 7. Es una visión que tuvo Daniel. Pero mire lo que dice Daniel. Esto tiene su contexto. Podemos acordarnos cuando Jesús resucita y se queda por 40 días con los discípulos enseñándoles las cosas del reino. Y después que se cumplen los 40 días, Jesús, dice la Biblia, que es levantado hacia el cielo. Este hecho lo están viendo los discípulos, pero este hecho también lo está viendo Daniel, mucho antes que esto sucediera. Es una profecía, una visión que está teniendo Daniel.
Y mire lo que ve Daniel en el capítulo 13. Miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Venía uno dice como hijo de hombre, era Jesús, que había sido levantado de aquí de la tierra, llegado a ese trono celestial. Y dice en el 14, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Este conocimiento tenían los judíos, hermanos. Él venía a tomar un trono y que iba a ser eterno. Pero ellos pensaban que venía acá a la tierra a hacer ese trono, a formar ese reino terrenal. Pero ¿por qué pensaban esto ellos? Precisamente porque son judíos y son personas que para ellos, según ellos, son muy rectos. Según ellos, no hay pecado en ellos. Lo vimos en el capítulo 8. Discutían con Jesús y diciendo: nosotros solamente tenemos un Padre, y ese Padre es Dios, decía. Y discutían con Jesús cuando Jesús les decía: es necesario que permanezcan en mi palabra si quieren ser mis discípulos. Esa verdad los va a libertar. Nosotros no somos esclavos, decían. Estaban cegados con el conocimiento que traían. Para ellos, hermanos, no podrían reconocer una liberación de su propio pecado. Y esto es juicio, hermanos. Es juicio. Que Dios deje que querramos vivir como nosotros querramos, es juicio de Dios. Más adelante nos muestra un juicio postrero. Pero con Jesús llegó la salvación, pero también llegó el juicio. Y podemos decir, es que estos hombres tenían mucho conocimiento y por eso lo hacían, pero también vimos el ciego, ¿verdad? ¿Qué confesión hace el ciego? En el capítulo 9, a ver, vamos capítulo 9. Miren, 9, 29. En 30 vamos a leer. Dice: respondió el hombre y les dijo: pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. ¿Sí puede ver el contraste de aquellos que conocían la palabra? Pero vemos a este hombre sencillo, humilde, entendiendo que ¿quién oye Dios? Aquel que está en su voluntad. Dice: desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si éste no viniera de Dios, nada podría hacer. Después dice que se encuentra con Jesús, y Jesús en el 35 le dice: oyó Jesús que lo habían expulsado, porque lo expulsaron de la sinagoga, y hallándole le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios?, pregunta Jesús. Respondió él y dijo: ¿quién es, Señor, para que crea en él? Y le dijo Jesús: pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Y dijo: creo, Señor. Le adoró. ¿Ven este contraste, hermanos? Este hombre sencillo, humilde, quizás no con tanto conocimiento como estos otros varones, pero pudo llegar a entender quién es Jesús.
y le adoró. Entonces parece que podemos justificar a estos varones, porque decimos, es que la escritura es muy clara y habla así, pero ¿por qué ellos entienden de esta manera? Porque no van a la escritura viendo lo espiritual, sino como lo ven en la escritura, como algo material, algo terrenal, algo que van a vivir en esta tierra. Eso es lo que ellos anhelaban en su corazón. Y podríamos decir, ¿todos los judíos entonces tenían este razonamiento? No. En Lucas capítulo 2, regrésese de Juan, está Lucas. Lucas 2, nos va a hablar de un hombre que se llama Simeón. Dice así en el 25. Bueno, Jesús lo vienen a presentar. Vienen al templo a presentar a Jesús. Pero en el 25 dice, he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Y este hombre era justo y piadoso. Esperaba la consolación de Israel. Y el Espíritu Santo estaba sobre él. Hay muchas cualidades. El Espíritu Santo estaba sobre él. Era hombre justo y hombre piadoso. Y esperaba al Salvador. Dice en el 26, y le había sido revelado por el Espíritu Santo, era un hombre guiado por el Espíritu Santo. Le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu vino al templo. ¿Quién lo guió para ir al templo? El Espíritu Santo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y le bendijo. Y bendijo a Dios diciendo, ahora, escuche su oración, hermano. Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos la salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. ¿Sabe que este varón está utilizando Isaías 42? Está utilizando el Antiguo Testamento y trayéndolo a la venida de Jesús. Está relacionando, ¿verdad? Y por esa profecía, él dice que el Salvador ha llegado. Y ese Salvador va a salvar a los gentiles. Cuando allá habla de que todas las naciones venía a salvar, aquí dice salvará a los gentiles. Y no solamente era él. En el verso 38 dice que hay otra mujer, una mujer que se llamaba Ana. Pero dice en el 38, esta, o sea, Ana, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Habían otros más que esperaban esta salvación, una salvación espiritual, no terrenal. Pero entonces en Juan, vamos otra vez a Juan. Entonces en Juan, cuando estos hombres no pueden entender las escrituras y piensan que cuando la escritura dice que Jesús vendría, el Cristo vendría, pero sería permanente, estaban hablando de un Jesús político, no de un Jesús espiritual. ¿Cuánto cuidado debemos de tener, hermanos? Porque ¿sabe qué es esto? Esto es soberbia. Es soberbia no aceptar que Dios me está hablando a través de la palabra. Es soberbia no poder entender la voz de Dios. Aquí vemos tan claro. Y ellos dijeron, es un ángel, es un trueno. Cuando pudieron poner atención a la voz,
¿Quién estaba hablando? Dios mismo estaba teniendo una conversación con el Hijo. Era para que ellos se doblegaran, pero estaban tan cegados que no nos pase eso a nosotros. Y creo que no nos pasa, por eso estamos aquí. Y eso es gracia de Dios. Eso es gracia de Dios, hermanos. Que Dios se vaya revelando a nuestra vida. Parece que en el verso 35 Jesús no toma importancia a lo que está pasando aquí, que dice, ¿cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es este Hijo del Hombre? Parece que Jesús no tomará atención. Pero podemos notar que bajita la mano, Jesús está diciendo que hay la necesidad de que esa luz venga a la vida de ellos para que puedan ver hacia dónde va. Miren lo que dice 35. Entonces Jesús les dijo, aún por un poco está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de la luz. Les está haciendo un llamamiento. Les está diciendo, vengan a la luz para que puedan ver hacia dónde van. Parece que no les contestó la pregunta que ellos hicieron, ¿verdad? Pero ¿dónde está la respuesta? En la luz. Vengan a la luz y sus ojos serán abiertos. Y van a entender lo que yo les estoy presentando. Van a saber escuchar esa voz de Dios. Creo que hoy sigue haciendo Jesús ese llamamiento. ¿Cuánta gente, hermanos, están cegados? ¿Cuánta gente se ha formado un Dios? Y porque un día tomó la decisión, hizo una decisión, y llega al templo y canta alabanzas y ora y lee la Biblia, cree que por eso tiene la salvación. Cree que por eso es pueblo de Dios. Eso es lo que creían ellos, ¿no? Hacían muchas obras. Entonces, por eso somos pueblo de Dios. ¿Cuántos, hermanos, están en esta manera viviendo? Formándose un Dios a su manera. Un Dios que cumpla mis deseos. Un Dios que me dé lo que yo quiero. No hay diferencia con el mundo. El mundo que tiene, hermanos. Dios es para todo. Dios es para el negocio. Dios es para tener novio, para tener esposo o esposa. Para todo tienen novios, ídolos. Pero no estamos lejos. Bueno, nosotros no. ¿Verdad que no? Nosotros no. Muchos no están lejos de esto. Dicen ser cristianos porque van a una iglesia, pero no tienen una comunión con ese Dios. Un día les presentaron el evangelio, ellos dijeron, quiero seguir a Jesús, pero hasta ahí. No hubo un cambio de vida. Muchos conocen la palabra desde principio a fin, pero no hay un cambio de vida. La gente de la cuadra no los conocen como realmente cristianos. Hace poco una persona llegó y me dijo, es que fui a comprar en un mercado y una persona pasó y me dijo, hermana. Y cuando esta se fue me dijo, ¿tú eres cristiana? Sí. Dice, pero es que entonces ella, ¿cómo te dice hermana? ¿También es cristiana? No, sí, dijo la hermana. Y dice, es que no hay diferencia. Tú eres diferente, tú eres diferente que ella. Ella es así, así, le empezó a decir. No hay cambio, hermanos. ¿Cómo pretendemos ganar al mundo
para Cristo, si no hay un cambio en nosotros, si estamos aferrados a las cosas de este mundo. Juicio de Dios es que nos deje hacer lo que nosotros querramos. Gracia de Dios es que hoy nos revele que no tenemos que vivir así. Después, hermanos, después de ver esto, vemos en el verso 44 un resumen que Juan hace. Hace un resumen del capítulo 1, del capítulo 2, que en realidad viene desarrollando en todos los capítulos hasta llegar al capítulo 12. Y quiere presentar a ese Jesús como el mismo Dios, en unidad con ese Dios. Miren lo que dice en el verso 44. Jesús clamó y dijo: el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. El que me ve, ve al que me envió. En el 47, al que oye mis palabras y no lo guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Jesús está diciendo que está en esa unidad con el Padre, ¿verdad? Dice que el que escucha a Jesús, escucha al Padre. Dice que el que ve a Jesús, ve al Padre. Dice que el que oye sus palabras y las hace, ¿qué está haciendo? Escuchando al Padre. Y viceversa. Aquel que no oye al Padre. Aquel que no ve al Padre. Aquel que no cree en el Padre. Entonces vemos a Jesús aquí revelándose en esa unidad con el Padre. Pero hay algo que podemos ver en el 48. En el 47 dice: el que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar el mundo. Eso lo vemos desde el capítulo 1, ¿verdad? Bueno, todos estos versos lo vemos desde el capítulo 1. De hecho, en el capítulo 1, verso 18 de Juan, nos va a estar diciendo que a Dios nadie le vio jamás. ¿Sí? Vamos ahí, 8, para que no digan: ay, me está contando la hermana Jessie. En el capítulo 18, verso 18 del capítulo 1, dice: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. ¿A qué vino Jesús? A dar a conocer al Padre. A eso vino Jesús. Y aquí está diciendo: si me escuchan, escuchan al Padre. Si me creen, creen al Padre. Si me oyen, oyen al Padre. Entonces, aquí en el verso 48 dice: el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. ¿Qué va a juzgar al que rechaza las palabras de Jesús? La misma palabra que ha hablado, ella le juzgará en el día postrero. Va a haber otro juicio, y este juicio es el juicio final. Este es otro juicio, hermano, en los tiempos postreros. ¿Pero qué dice? ¿Quién va a juzgar? La palabra. La palabra va a juzgar. Entonces, ¿qué nos está enseñando aquí Jesús? Nos está diciendo, porque mire, yo veía este 44, cuando Jesús clama y está enseñando que el que ha creído en Él, cree en el que lo envió, en el Padre. Veo a Jesús con un clamor, con un grito, con una desesperación. Entiendan lo que les estoy enseñando. Pongan oído. Me recordaba cuando mis hijos se fueron a Playa del Carmen, cuando estaba meditando esta acción de Jesús. Me recordaba, mi esposo y yo estábamos muy preocupados, porque ¿a dónde se iban a reunir?
Y cada que hablaban les preguntábamos, ¿ya buscaron dónde reunirse? Sí, pero no encontramos. ¿Ya buscaron dónde reunirse? Sí, pero no encontramos. Y así pasaron muchos días y no encontraban dónde reunirse. Nosotros orábamos y le decíamos, Señor, pues guíalos tú, revélales tú dónde van a reunirse mis hijos, que no se queden en casa, que no se vayan a enfriar. Y de repente habla, ya encontramos dónde reunirnos. Es un lugar donde se predica la palabra. Ellos no encontraban dónde se predicara la palabra. Imagínense una iglesia. Decían un texto y contaban muchos chistes. O sí leían la palabra, pero lo llevaban a otro fin al final del mensaje. Hasta que encontraron un lugar. Yo veía a Jesús así, desesperado, angustiado, clamando, gritando que es necesario creer en Él. Porque de esa manera iban a tener relación con ese Padre. Él los unía con el Padre. Dice en el 44, mire cómo es Jesús. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y en el verso 50 dice, y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Este era el propósito. Este era el propósito. Hablar solamente lo que el Padre ha dicho. No más, no menos. Solamente lo que el Padre ha hablado. Hermanos, cuando usted quiera presentar la palabra a alguien, solamente va a hablar la palabra. No tiene que decir más. Solamente la palabra, hermanos. La voluntad del Padre era que Jesús viniera a anunciar la vida eterna. Y dice, y es lo que he hecho. Yo he cumplido. O sea, esa autoridad de Jesús nos muestra aquí está conectada con una sumisión hacia el Padre. Están en una misma sintonía, en un mismo sentir. ¿Cómo estamos nosotros también con Dios? ¿Estamos en ese mismo sentir? ¿Estamos en esa misma sintonía, unidos con Jesús? ¿Cómo estamos? ¿O distorsionamos la palabra? No, hermanos, esto no tiene que ser así. Voy a concluir con esto. Hoy vimos que es muy peligroso ser soberbios, decir ya todo lo sé y no ser enseñados. Eso es soberbia. Y eso, si hoy nos está hablando Dios, es gracia de Dios. Pero si hacemos caso omiso, es juicio de Dios. Al estar enfocados en lo que usted cree y no deja que otro le enseñe, esa es soberbia. Y esto ciega, hace que usted tenga un corazón duro. No tomar atención a la voz de Dios es juicio, porque Dios deja a la persona con ese necio corazón. Pensando que por un día hizo una oración, y eso ya lo vimos, de conversión, es suficiente, y no es así. Tiene que seguir en ese conocimiento de quién es el Dios en quien usted ha creído y vivir esa palabra. Tiene que ir en obediencia, porque muchas veces usted hace declaraciones que Jesucristo es su Salvador, pero si no vive negándose a usted mismo, se está engañando, hermano.
Vimos otro juicio en el verso 48, ¿no? Al final yo no me enfoqué mucho en eso, porque los que hemos creído en Jesús como nuestro Salvador, el ofrecimiento es vida eterna, ¿verdad? Y esto nos anima a no servir a Jesús por miedo a un juicio final. No tenemos que servir a Dios por miedo, porque hay un juicio final. Para los creyentes, la alegría más grande es estar en esa permanencia, siendo hijos de luz. Estar donde Él es, donde Él está, nos lo dijo en el verso 26. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Donde Él está, el creyente va a estar. ¿Qué podemos hacer? No debemos servirlo porque tengamos miedo a ese juicio final. ¿Qué tenemos que hacer? Orar, hermanos, para que Él se revele a través de su palabra y tengamos un buen entendimiento de la palabra. En la semana sucedió algo. Viendo yo la mujer que derramaba el perfume en los pies de Jesús, muy confiadamente yo le dije a Jesús, fue en cuestión de minutos, yo le decía en mi oración, escudriñame y ve si dentro de mí en lo más profundo hay algo que a ti no te agrada, que no te haya entregado. Pero creo que ni lo había acabado de decir cuando Él me empezó a revelar qué cosas yo digo, pero lo digo de labios para afuera, no de un corazón sincero. El Señor empezó a reprenderme. Así eres. ¿Y quién tienes que quitar esa forma de vida? Entonces vemos que si nosotros oramos a Dios, vamos a la palabra y estamos en esa comunión con Dios, ¿qué hace Dios? Nos limpia, hermanos. Nos limpia, nos santifica. Y nos hace que realmente seamos esos hijos de luz. Nos hace dueño de esa vida eterna. Pero ¿cuándo? Cuando nosotros vamos a la palabra. No vivir como todo el mundo vive. No tengo tiempo, no lo puedo hacer, sino estar constante en esa comunión con Dios. Yo los dejo, hermanos, con este pensamiento. Y les vuelvo a repetir. Si Dios hoy te habló, es gracia de Dios. Pero si Dios te habló y no quieres hacer caso, es juicio de Dios. Pero oremos, hermanos, para que nos dé entendimiento, para poder entender lo que Dios realmente quiere de nosotros. Oramos. Amado Dios, en esta hora nos presentamos delante de ti nuevamente, dándote gracias por tu palabra, Señor. Dándote gracias porque tú eres el que guía nuestro camino, nuestros pensamientos. Y rogándote, Padre eterno, que si algunos hemos estado en nuestra necedad, queriendo vivir nuestra vida a la manera que nosotros queremos vivir, pero no como tú nos estás llamando, te pedimos perdón, Padre, y rogamos que tú nos sigas guiando para no salirnos de tu propósito, permanecer en tu gracia. Bendito Dios, muchas gracias te doy, porque tú nos has regalado esa salvación. Muchas gracias, Padre, porque tú mandaste a tu Hijo para que nosotros pudiéramos alcanzar tu gracia. Bendito eres, amado Dios. Toda la gloria es para ti. Que este mensaje cumpla el propósito por el cual tú la has enviado, mi Señor. Muchas gracias, amado Dios. Amén. Bendiciones, hermanos.